Vamos a estudiar hoy el concepto ortopedia maxilar funcional. Pero es importante abandonar tal vez unos vocablos que no nos dejan avanzar en el conocimiento de una disciplina de la odontología, que es un símil de lo que es la odontología, la ortopedia maxilar. Vamos a hablar de ortopedia maxilar, pero vamos a definir los términos inicialmente. En general, tal vez porque la ortopedia no ha logrado ese nivel que le corresponde, porque en el fondo no existe todavía un pensum académico en el mundo, un programa académico que hable de crecimiento y desarrollo craneofacial, en particular del esqueleto facial. Entonces, por eso tal vez se ven muchos nombres para hablar de esa disciplina que debe llamarse ortopedia maxilar, que es el símil más próximo que tiene el tratamiento de la odontología misma, que es la vigilancia, conservación y mantenimiento de la oclusión dental desde el nacimiento del niño o del diente mejor, hasta su fin. Pero lo primero que debo decir es que el término ortopedia maxilar es el infinitivo, es el término que debemos usar para referirnos a esa disciplina inexistente aún. No es ortopedia funcional. La ortopedia funcional puede que sea la ortopedia más importante que exista, pero quien dice ortopedia funcional está dejando de lado cualquier otro tratamiento que no se haga desde la función muscular. Ortopedia funcional es un tratamiento que se hace teniendo en cuenta la activación de la miofunción, de la función muscular. Pero no todas las ortopedias se hacen teniendo en cuenta o desde la función muscular. La gran mayoría de las ortopedias se hacen de pronto mediante fuerzas mecánicas, mediante otro tipo de fuerzas que serían ortopedia maxilar mecánica, si se hace con fuerzas severas, ortopedia maxilar posicional, si se hace la ortopedia maxilar cambiando la posición de los dientes y la posición de los maxilares, ortopedia maxilar funcional, que sería la ortopedia donde se está interviniendo la función, donde se está dinamizando unas alteraciones que vienen existiendo y que tienen que dinamizarse. Esa es la ortopedia funcional, que estrictamente sería ortopedia maxilar miofuncional, para aludir con el prefijo mío, la función muscular. Pero en general nosotros decimos ortopedia maxilar y es un error que ya es el momento en el siglo XXI de corregirlo. Ya aparecen ortopedias maxilares de este siglo, que no son aparatos bimaxilares, a los que llamamos generalmente ortopedia funcional, como si la ortopedia no se pudiera hacer desde otros ítems de desarrollo de los maxilares, en particular del esqueleto facial. Entonces, vámonos a entender que no es ortopedia funcional maxilar, atento con esto, que aquí está el ítem y el título de esta conferencia, sino que es ortopedia maxilar funcional, no ortopedia funcional maxilar. Vamos a hablar de la lingüística cognitiva, que es a veces una de las falencias grandes que tiene la formación académica del profesional, en particular en ese tema ortopedia maxilar, como debe referirse esa disciplina. Yo le voy a hablar de una placa activa que por esa misma razón no es considerada ortopedia funcional, pero vamos a ver si es funcional o no. Vamos a ver si este aparato es funcional o no. Para muchos ortopedistas, por su formación como ortopedistas funcionales, creen que solo los aparatos bimaxilares son funcionales y terminan descalificando otros trabajos tan o más importantes que
que los aparatos bimaxilares, que corresponden ya al siglo pasado y que son la ortopedia del siglo XX, tiene 123 años. Son aparatos bimaxilares nacidos cuando aún, atento con esto, vital, esto es vital que lo comprenda, nacidos cuando aún no se tenía ningún trabajo acerca de ninguna investigación acerca de la función de cómo es que crece el desarrollo. Todavía no estaba la teoría de Melvin Moss, todavía no estaba la teoría de Pedro Planas, todavía no estaba la teoría de Alexandre Petrovic del servosistema. Entonces, esa ortopedia del siglo pasado, de los aparatos bimaxilares, es la que nos tiene a veces anclados. Vamos a ver entonces. Esto es una placa activa desarrollada tal vez por Schwarz en Austria, Martin Schwarz en Austria, que tiene unos ganchos de amarre de sujeción vertical tipo broches Adams, que vamos a retirarla y para retirarla quiero que veamos cómo meto este dedo aquí, cómo el paciente va a tener que aprender a meter este pulgar aquí y a pellizcar el aparato de esta manera por este lado y seguramente por este lado de la misma manera y hacer que estas asitas, curvitas, cuñitas superen el ecuador coronal y pueda salir el aparato. Entonces vamos a ver este caso, un caso con un overbite tal vez del 70%, un paciente clase 1, donde si ponemos esto de perfil y miramos este referencial llamado plano oclusal, de repente descubrimos que si hacemos un análisis referencial comparativo, vemos este hueso basal de pronto muy similar. Si trazamos una perpendicular a plano oclusal, vemos de pronto muy similar este hueso basal versus este hueso basal y de repente vemos que esta ligera hipoplasia maxilar, donde hay un ligero apiñamiento, una rotación de este canino, un apretujamiento entre estos dientes, de repente todavía le falta un poquito de desarrollo transversal, aunque es posible que este paciente a esta edad, donde ya tiene 12, 13 años, de repente esto no le esté dando la dinámica a la mandíbula, tenga una mandíbula atrapada. Yo hablo, este autor, Carlos Barberi, hablo de atrapamiento mandibular, ese es mi día a día. De hecho, yo soy quien pregona que lo que tenemos, más que clase 2, lo que tenemos es atrapamiento mandibular, una mandíbula atrapada, que se ve obligada a hacer un machacamiento de alimentos, permítame el término, mediante apertura y cierre. Este paciente no sabe hacer sino apertura y cierre. Este paciente no sabe hacer excursiones laterales porque tiene un atrapamiento de la mandíbula y ese atrapamiento no le deja activar la miofunción. Entonces, la mandíbula no está contribuyendo como debe fisiológicamente contribuir con su dinámica al desarrollo de este hueso maxilar que está propulsado desde atrás y que es el comandante del desarrollo del esqueleto facial. Cuando yo hablo de esqueleto facial, me estoy refiriendo al otrora viscerocráneo o esplagnocráneo, que son dos vocablos que evocan el esqueleto facial, que tiene 14 huesos, lo evocan como si fuera visceral, su etimología, sus raíces. Viscerocráneo o esplagnocráneo son conceptos que denotan esto como un concepto visceral, siendo un concepto esquelético. Entonces vamos a cambiarnos al concepto esqueleto facial, el esqueleto facial. Entonces este esqueleto facial comandado por el hueso maxilar, hay un hueso maxilar que está conteniendo esta mandíbula, y entonces esta mandíbula se ve obligada a hacer machacamiento de alimentos por apertura y cierre. Es posible que el crecimiento de este hueso maxilar no esté en la armonía que debería estar y esta mandíbula está atrapada. Entonces vamos a hablar ahora sí de esta plaquita. Esto es una plaquita transversal con un tornillo puesto, no donde dice la literatura clínica del siglo pasado, sino en un sector anterior que es justo donde más se ve comprometida la estrechez, el tamaño transversal del maxilar. Es muy posible que de este punto a este punto haya 34 milímetros, veámoslo a propósito. Aunque es un poquito más abajo, pero veámoslo, ¿por qué no? ¿Qué es la medida de McNamara, cierto?
donde de repente hay casi 40 milímetros, pero hay una compresión transversal en el sector anterior, hay un arco absolutamente puntiagudo. Si usted ve estos corredores de fosas de los que hablo cotidianamente, si usted traza esta línea, los corredores de fosas, descubre una V, una compresión transversal, que a juzgar por la presencia de este tornillo, lo que se pretende en el tratamiento, seguramente es expansionar transversalmente, producir desarrollo del hueso alveolar y consecuente hueso basal, ¿cierto? Estas presiones, estos estímulos leves, estas activaciones cada 10, 15 o 20 días, seguramente podrán hacer que esto haga una expansión de la distancia intercanina e incluso, ¿por qué no?, en determinado momento hacerle unos escotes a estos 6, un escote para que no haya presión en este diente, o incluso, ¿por qué no?, cuando se tienen broches de amarre, broches de sujeción vertical, ¿por qué no? Alguien podría decir, cortemos este aparato, todo este pedazo, cortemos lo que no lo vamos a necesitar, ¿cierto? Cortemos este aparato. Tengamos solamente este sector anterior, que es donde necesitamos expansionar. Entonces, es posible que la expansión de esta mandíbula, de esta maxila, de este maxilar superior, de estas dos hemiarcadas, de estos dos huesos maxilares, es posible que la expansión alveolar no esquelética mediante este tornillo logre la expansión alveolar y basal de este elemento. Podría haber tenido otros 2 tornillos acá y convertirse en la placa horizontal que todavía no conocemos. Pero quiero que veamos esto. Entonces, este overbite que tenía el 70%, devuelva el video si le toca verlo, mire cómo ahora, aunque aquí le aclaro, yo he pasado una lima donde he venido a nivelar estos dientes, donde seguramente había unos por encima de otros, se ha venido a nivelar esto porque necesitábamos construir este aparato y que en el montaje en articulador esto quedara de esta manera. Observe esto, por favor. Esto quedara de esta manera, es decir, que estos dientes quedaran que la mandíbula quedara nivelada. Si se hubiera cerrado el articulador durante su construcción, sin haberse percatado, sin haber nivelado este plano incisal, permítame el término, plano incisal, alude a esos bordes incisales, sin haber nivelado esto, es posible que el aparato hubiera quedado inclinado para un lado o para el otro, y no está bien que quede inclinado. Es posible que ahora, cuando el aparato llegue a la boca, caiga primero el diente que primero se desgastó, pero lo que quiero mostrarle es que aquí hay una nivelación de ese plano incisal, ¿cierto? Hay una nivelación y esta mandíbula va a ganar ahora sí dinámica, o sea, función muscular. A propósito de esa lingüística cognitiva y de esa semiología lingüística, yo quiero que veamos esa ortopedia funcional que llamamos, que son aparatos bimaxilares que ferulan la mandíbula contra la maxila, mediante el cambio de postura terapéutico, mediante una mudanza de postura, la mudanza de la postura abrupta mediante una cera que es la misma mordida constructiva. Esa mudanza de la postura, ese cambio de postura terapéutica, lo que hace es construir un aparato bimaxilar que para nada promoverá la dinámica. Entonces vamos sobre los vocablos y vamos caminando, y entonces resulta que este aparato monomaxilar, cuando la mandíbula se posa acá, ya no está a merced del engranaje mecánico que le dictamina su engrama neural. Ya esta mandíbula estará libre y tendrá un contacto, un choque eléctrico, porque esto es un acero martensítico, esto es una evolución de los aceros que usaron Cervera en España y Planas en España, que eran aceros austeníticos. Hoy hablamos de aceros martensíticos, que son más cristálicos, que tienen mayor piezoelectricidad. Entonces, cuando esta mandíbula caiga en este punto, va a empezar a dinamizarse, va a haber un cortocircuito, un feedback eléctrico, una repetición de la repetidera, permítame el término, que va a hacer que esta mandíbula se dinamice. Ahora sí, estamos hablando de ortopedia dinámica, de miofunción, de ortopedia funcional, de ortopedia maxilar primero, de los maxilares, pero ahora activando la miofunción. Entonces va a ser una ortopedia funcional que va a promover la dinámica. Esto es un triángulo de vida. El paciente ya no podrá, mientras tenga el aparato, pararse y creerle al engranaje mecánico
que le dictamina el engrama neural, sino que ahora quedará a merced de un triángulo de vida, un parador incisal kinestésico, un parador incisal y dos ATMs. Ya el paciente no tiene sino dos ATMs donde está puesta esta mandíbula y un hipotético contacto incisal. Esto es ortopedia dinámica. Entonces, no podemos seguir creyendo que las placas activas no son aparatos de ortopedia maxilar. Yo escribí ayer, no dejé de seguir mi trabajo en Facebook y en YouTube, escribía en el muro de YouTube, escribía que la ortopedia maxilar no es más que una respuesta de equilibrio. La ortopedia maxilar no es más que una respuesta. Todo tratamiento ortodóntico tiene respuestas ortopédicas, ¿cierto? ¿Qué es ortopedia maxilar? Ortopedia, derecho, recto, normal. Ortopedia maxilar, la ortopedia funcional es trabajar esa función. Los aparatos bimaxilares de repente no trabajan esa función y este aparato monomaxilar sí está dinamizando, está desprogramando, está soltando una mandíbula a una excitación eléctrica, que yo quiero que usted observe en este momento, a una excitación que va a venir a pegarle a estos incisivos que están un poquito más arriba, solo que hubo que recortarlos para construir el aparato, y esta excitación eléctrica martensítica, de acero martensítico, va a hacer que estos posteriores egresen, crezcan, salgan, y por consiguiente el cuerpo de la mandíbula crezca en sentido vertical, porque va a crecer el proceso alveolar, todo este proceso alveolar va a salir, se llama egresión. Usamos comúnmente el término extrusión. No, egresión es un concepto no de salida del diente, que realmente no es que la haya siempre. El hueso es hijo el diente es hijo, el hueso es hijo del diente, y por consiguiente esta salida de estos dientes se llama egresión y tiene una consecuente repercusión, o está dada más en el hueso basal con una consecuente repercusión del hueso basal. Esto se llama crecimiento vertical. ¿Quién es el culpable de esta mordida cubierta que usted veía al comienzo? La mandíbula. La mandíbula con su falta de crecimiento, con su falta de tamaño, con su falta de dinámica. ¿Qué es esto? Un PAMED propioceptivo. Si usted necesita hablar de él, no deje de mirar mi trabajo. Tiene algunos años de existir, en el fondo es del siglo pasado, pero es un aparato para producir una excitación eléctrica. El PAMED propioceptivo no es más que una platina de acero martensítico que puede usarse en las placas de los niños, en ortopedia maxilar miofuncional, puede usarse, lo puede usar el ortodoncista sujeto a dos bandas, con una especie de arco palatino, sujeto a dos bandas, es el PAMED del ortodoncista. PAMED es una sigla de plano anterior metálico, PAMED. Propioceptivo, porque es un parador incisal kinestésico propioceptivo. Entonces lo puso el ortodoncista en una barra por encima de los Bite Turbo, de los Bite Twins, para parar los incisivos. Es posible que alguien diga, para que el paciente no me tumbe los braques. Podría ser, pero más que eso, para producir una excitación eléctrica. Es posible que ese mismo PAMED propioceptivo, que ya le he dicho que se puede usar en los niños o se puede usar cementado con dos bandas, es posible que alguien, un natólogo, diga, un rehabilitador, diga, hombre, vamos a poner el PAMED propioceptivo en una placa Michigan. El PAMED propioceptivo no es más que esta platina de acero martensítico que se puede poner que van tres aparatos en los que puede poner. Y por último, este aparato puede ponerse como un desprogramador oclusal para evaluar problemas de ATM, para nivelar, para simetrizar los cóndilos, porque en el fondo el concepto parte de la simetrización condilar. Esto es parar la mandíbula en un parador incisal para dinamizarla, es decir, hacer un aparato funcional, miofuncional, de ortopedia maxilar miofuncional, y entonces tener esto y tener una respuesta de orden vertical. Ahora sí, en las placas activas, no deje de mirar las chapas de rozamiento y otros métodos terapéuticos monomaxilares que corresponden a la ortopedia del siglo XXI, la ortopediodoncia, es decir, hacer ortopedia desde la doncia, desde cambiar el tamaño de las arcadas dentales y mediante el tamaño de las arcadas dentales
cambiar ahora sí la relación, un concepto diferente a lo que hacíamos en el siglo pasado, con aparatos que forzaban a ultranzas la posición de la mandíbula. Entonces le presento el PAMED propioceptivo y le cierro el video diciendo lo siguiente: no es ortopedia funcional maxilar, es ortopedia, perdón, no es ortopedia funcional maxilar, es ortopedia maxilar, ese es el infinitivo, ese es la ortopedia maxilar, la ortopedia hecha desde los maxilares. Y la ortopedia maxilar debe hacerse miofuncional o mecánica o posicional. Y entonces le presento la ortopedia del siglo XXI, donde vamos a hablar de ortopedia maxilar, miofuncional o funcional, aunque el término miofuncional es más preciso porque alude a la función para el estudiante nuevo. Le presento una placa transversal, le presento unos broches de amarre, unos broches de sujeción vertical. Obsérvelos, por favor, observe la convergencia al eje imaginario de los dientes de estas cuñas, uñas, doblecitos. Esto llama un broche de amarre, se llaman broches de amarre. Esto llama un PAMED propioceptivo, esto llama una placa transversal con el tornillo donde debe ir, no por aquí atrás, como dice la literatura todavía, que el tornillo es por aquí atrás. El tornillo es adelante, las estrecheces son adelante. Es posible, la semana pasada hacía un video con un Jairas, un disyuntor, donde había una estrechez transversal esquelética en el sector posterior. No quiere decir que no las haya, pero la gran mayoría están en el sector anterior, y es allí, en el sector anterior, donde hay que venir a corregir el problema. Entonces le presento este aparato. Si tiene dudas frente a ello, debajo de este video usted puede escribir lo que quiera, puede preguntarme en el cabezote de mi muro Facebook. Usted encuentra mi Facebook, mi número Facebook, es mi número celular, me puede llamar cuando quiera, para entrar en este debate académico de la ortopedia maxilar del siglo XXI. Ahora sí, dinámica, monomaxilar dinámica, miofuncional. Por su atención, muchas gracias.